Muy bien, ahora sí. Bueno, muy bienvenidos a todos y todas los que se sumaron. Espero que se encuentren muy bien. En la tarde de hoy tenemos una nueva charla, en este caso a cargo de la licenciada en psicopedagogía Jessica Luna, quien nos va a estar hablando acerca de las evaluaciones neurocognitivas y su importancia en la clínica infanto-juvenil. Jessica es psicopedagoga recibida de la UCA, también hizo un máster en neurociencias en Favaloro y tiene un amplio recorrido en lo que es la evaluación y el tratamiento con niños, adolescentes y adultos. En el ámbito laboral se dedica a trabajar en el Hospital Italiano, también es parte de equipos de orientación en diferentes escuelas, y bueno, es parte del equipo de psicopedagogía en nuestro centro, en nuestra institución, Terapia Cognitiva Materos, así que para nosotros es un gusto, un privilegio poder escucharla y compartir con ella en esta tarde-noche. Así que sin más, los dejo con ella. Bien, bárbaro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por sumarse. Y bueno, voy a empezar entonces presentando en la pantalla cualquier duda. Quizás con Juan Cruz pueden ir poniéndolos en el chat o quizás desmuteándose y preguntando, ¿sí? A medida que vayan surgiendo dudas o no quede claro algo sobre la presentación y la charla, ¿sí? Igualmente después, seguramente, cuando finalicemos, tengamos un espacio también de intercambio. Así que bueno, voy a presentar, me dicen si se ve bien. A ver. Bien. Ahí se ve y se Ahí se ve escucha. perfecto. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, muy bien. Cualquier cosa, entonces, me van frenando, ¿sí? Si hablo muy rápido o si voy muy acelerada, me van como frenando si no se entiende algo. Bueno, para empezar, como dijo Juan Cruz, vamos a hablar sobre evaluación neurocognitiva, la importancia que tiene en la clínica infanto-juvenil. Como bien dijo, soy licenciada en psicopedagogía y además hice una maestría en neurociencias en Favaloro, con lo cual soy una también gran apasionada de las neurociencias y cómo trasladar esto en el ámbito también de la clínica, ¿sí? Yo quería como proponerles quizás una hoja de ruta para guiar un poquito la presentación y la charla. En este caso, pensaba como en algunas preguntas como para ir respondiendo y para que vayamos teniendo presente. En eso, una de las primeras es la más importante, que es la evaluación neurocognitiva. ¿Por qué es importante evaluar? O sea, ¿qué buscamos cada vez que hacemos una evaluación? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos importantes para considerar en el momento que hacemos una evaluación? ¿Qué sucede después de evaluar? ¿Qué pruebas podemos utilizar? ¿Sí? Y alguna bibliografía sugerida que yo les recomiendo. En líneas generales vamos a tratar de que sea lo más abarcativo posible en una hora, ¿sí? Pero bueno, va a ser como bastante líneas generales. Después, obviamente, que la bibliografía, ¿sí? que se recomienda es para que, se pueda seguir profundizando y demás, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar entonces nuestra charla, vamos a partir de algo y yo me voy a detener un poquito acá, eh, más que nada para que se pueda entender y después podamos pasar como a los siguientes pasos, ¿sí? En este caso, ¿qué es la evaluación neurocognitiva? Tratar de responder esto. Y vamos a partir básicamente, en principio, de la neuropsicología, ¿sí? Y la neuropsicología justamente se trata que es una especialidad clínica que se va a ocupar del diagnóstico y del tratamiento de los problemas cognitivos, conductuales y emocionales. Ahora bien, a partir de esto, ¿sí? Que nosotros abarcamos, sacamos lo que es la evaluación neuropsicológica. Y traté de buscar algún término o algo como un poco, no sé, o más sencillo, pero quizás me parecía oportuno considerar la propia definición, ¿sí? Que la Comisión de Estándares en Evaluación Neuropsicológica en Argentina proponen, que hablan sobre una disciplina científica que estudia la relación entre las estructuras y el funcionamiento del sistema nervioso central y los procesos cognitivos comportamentales, ¿sí? Y su aplicación comprende tanto las áreas clínicas y experimental como el desarrollo de modelos teóricos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros muchas veces cuando hacemos evaluación, ¿por qué llamamos neuro? O sea, tratar de entender cada vez que hacemos algo, decir, bueno, hago una evaluación neurocognitiva.
Pero en realidad, ¿qué estamos diciendo cuando decimos neuro? ¿Por qué no decimos evaluación, por ejemplo, psicopedagógica simplemente, o psicodiagnóstica, como también sabemos que existen? Bueno, justamente porque lo que tiene de particular la evaluación neurocognitiva es que va a tratar de relacionar, ¿sí?, todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso central con estos procesos de las funciones ejecutivas. Ahora lo vamos a ver mejor, pero básicamente tratan como de interrelacionarse. Y esta evaluación neuropsicológica, en realidad, y ahora hago una salvedad, tuvo como su origen, ¿sí?, mucho desde la neurología y la psicología. Entonces, en realidad, por eso se llama neuropsicológica. Pero a lo largo de los años y del tiempo, fue teniendo como más aportes de las ciencias cognitivas, ¿sí? Por eso nosotros, en general, en mi caso como psicopedagoga, yo me voy a enfocar en todo lo que significa y en todo lo que es lo cognitivo, ¿sí? Porque como veíamos en lo anterior, en este caso, que vuelvo, habla sobre esto, lo cognitivo, lo conductual y lo emocional. Pero justamente porque hablamos de neuropsicología. Pero en mi caso particular, si desde la psicopedagogía, yo me especializo en lo cognitivo, en ese aporte que hacen las neurociencias o la neurología sobre ese aspecto cognitivo y del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta ciencia o esta evaluación neurocognitiva? Lo que vamos a intentar hacer, por ejemplo, yo en este caso no voy a profundizar, simplemente es como a modo de ejemplificación y para que se pueda entender, es que si nosotros, por ejemplo, tenemos acá nuestro cerebro, tenemos nuestro lóbulo frontal, ¿sí?, que es esto que está acá adelante de nuestra frente, y básicamente nosotros tenemos, por ejemplo, en la corteza, nuestro circuito dorsolateral y órbito frontal. El dorso lateral, nosotros sabemos que, por ejemplo, está implicado en el planeamiento, la secuenciación, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, espacial y verbal, el control inhibitorio y el automonitoreo. Entonces, lo que vamos a hacer en esa evaluación neurocognitiva es tratar de detectar, ¿sí?, y tratar de ver cómo se procesan todas estas funciones atencionales, de memoria, memoria de trabajo, la flexibilidad, ¿sí?, cómo está actuando. Pero un dato que no tenemos que perder de vista es que justamente no tenemos que olvidar que todo eso, ¿para qué es? Bueno, justamente es porque queremos ver cómo ese niño o cómo ese joven logra aprender, porque estas funciones son necesarias y son esenciales para poder adquirir conocimiento, para lograr objetivos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo neuro, ¿sí?, cognitivo nos aporta como insumos y nos aporta conocimientos para poder interpretar, pero la realidad es que nuestro objetivo último es poder saber cómo todas estas funciones se aplican en ese aprendizaje, ¿sí?, de ese niño o de ese joven, ¿sí? Cómo comprende, cómo afecta a la comprensión lectora o si no la afecta, o si es algo particular, las habilidades matemáticas, ¿sí?, entre otras cuestiones. ¿Sí? Entonces, esto es como la base de qué es la evaluación neurocognitiva y por qué llamamos neuro, ¿sí? Cognitivo por esto, entonces como la base. Ahora, ¿por qué es importante evaluar y qué buscamos? Bueno, las evaluaciones en definitiva tienen varios objetivos, ¿sí? Por un lado, muchas veces puede ser que el neurólogo, el pediatra o el psiquiatra, ¿sí?, nos envíe, por ejemplo, o envíe a un paciente a hacer una evaluación neurocognitiva para poder contribuir al diagnóstico. A veces están dudando de un diagnóstico o de cómo está ese niño, entonces solicitan esta evaluación para poder llegar a ese diagnóstico final, ¿sí?, ese diagnóstico que ellos están necesitando. También a veces puede pasar que no sea una solicitud específica del neurólogo o del médico, ¿sí?, sea alguna cuestión del colegio, y en realidad lo que queremos es simplemente describir cuál es el proceso de aprendizaje actual de ese paciente, de ese niño, ¿sí?, o joven en edad escolar. También nos sirve para planificar un tratamiento de rehabilitación cognitiva, ¿sí?, para saber básicamente cuáles van a ser los objetivos que nosotros vamos a proponer, ¿sí? O valorar los efectos de un tratamiento y objetivar los cambios en el tiempo. Es decir, muchas veces se piden reevaluaciones en 1 año, o en 2 años, o en 3 años, y a veces se hacen pequeñas evaluaciones durante el tratamiento para poder ver y decir, bueno, ok, este chico está teniendo un spam atencional de tanto y yo quiero ver que con el tratamiento si mejoró o no mejoró, entonces lo reevalúo, no sé, a los 6 meses o a los 7 meses.
¿sí? Y básicamente, también otra de las cosas, ¿sí? Que quizá la evaluación neurocognitiva apunta, es también a la investigación, que era lo que la definición anterior hablaba, ¿sí? Nosotros también como psicopedagogos podemos estar implicados, ¿sí? O psicólogos, podemos estar implicados en investigación, sobre todo para contribuir al conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ahora actualmente estoy administrando protocolos neurocognitivos, ¿sí? Con miastenia gravis y artritis reumatoidea, que son dos enfermedades autoinmunes que afectan el sistema nervioso central de las personas, y lo que se busca es saber, bueno, si esto afecta la cognición, ¿sí? Y el desempeño del día a día en cuanto a la memoria, la atención, su lenguaje, el pensamiento, ¿sí? Entonces también podemos administrar estas pruebas para justamente evaluar eso. Otra cosa es la evaluación del comportamiento, que eso ya un poquito más se dedican los psicólogos, ¿sí? Que quizás, bueno, ver la alteración en si tiene ansiedad, un estrés o alguna personalidad más obsesiva. Bueno, quizás eso se lo pueden evaluar como más específicamente la neuropsicología. En mi caso, de nuevo, me dedico más a lo que es cognitivo puramente. Bien, esto era como para hacer un paréntesis de saber que ese campo es muy interesante y que se puede seguir indagando, ¿sí? Y que la evaluación también aporta a esto. Ahora, en la clínica psicopedagógica, ¿por qué es importante evaluar? Porque la realidad es que es imposible iniciar un buen tratamiento psicopedagógico si no conocemos por qué y para qué lo estamos haciendo. Esto es como si uno, a veces queda como mucho más claro cuando va al médico, que uno va al médico y por las dudas te empieza a medicar y te empieza a dar un tratamiento sin siquiera conocer el motivo por el cual estás yendo. Y simplemente porque consideraste, sacaste turno, fuiste, le dijiste que te dolía el dedo y bueno, te dice, bueno, toma tantas cosas. Y uno sabe que eso no es así, ¿sí? Que hay como estudios previos, se recolecta información y a partir de eso se va a pensar en un tratamiento. Lo mismo pasa con nosotros en la clínica. Si nosotros no sabemos por qué ese paciente está con nosotros, qué es lo que le sucede, cuáles son las fortalezas, cuáles son los desafíos en el aprendizaje, tampoco vamos a saber intervenir, tampoco vamos a saber cuánto tiempo necesita ese tratamiento, con qué frecuencia semanal necesita el tratamiento, cuáles son las expectativas y los objetivos a mediano y a largo plazo, ¿sí? Entonces, la evaluación lo que me permite es eso, poder saber dónde estamos hoy parados con este paciente, que no va a ser quizás lo mismo en un año, quizás mejoró, quizás sigue igual, ¿sí? Pero eso nos va a permitir ser como tener una base, ¿sí? A veces pueden venir con una evaluación que se lo hacen en otro lado y también es válido porque la evaluación de otro colega me va a permitir saber, ¿sí? Dónde está. Pero siempre es importante evaluar por este motivo, ¿sí? Bien. Ahora, cuando evaluamos, ¿sí? Neurocognitivamente, nosotros estamos utilizando escalas, test, pruebas que están estandarizadas, ¿sí? Y estas pruebas que están estandarizadas justamente significa que tienen validez, confiabilidad, ¿sí? Tiene una serie de baremos de BIOS estándar, media, percentiles, es decir, tienen como un bagaje de estudios estadísticos que me permite realizar algunas comparaciones o correlaciones, ¿sí? Lo que me brindan estas pruebas, lo que me brindan estas técnicas neurocognitivas que están estandarizadas son datos cuantitativos, ¿sí? Datos objetivos, puntuales, fiables, según la edad del paciente. Si tiene 8, si tiene 7, si tiene 15, si tiene 20 o si tiene 80, ¿sí? La realidad es que me da como un dato, un número objetivo y fiable. Y otra cosa interesante es que son datos basados en la evidencia científica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos dedicamos a la evaluación neurocognitiva, requiere que a la evaluación neurocognitiva, o digo, atender pacientes en líneas generales, ¿sí? Pero bueno, como ahora estamos hablando de la evaluación, lo especifico en este caso, pero nos exige estar actualizados y en aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque en realidad las pruebas van mejorando, se van modificando a veces año a año, ¿sí?
van haciendo estudios donde se comprueban otras cosas, y la realidad es que nosotros como profesionales no podemos tomar un test que, por ejemplo, es del 1990, ¿sí? Porque los niños de 1990 no van a ser los niños o los jóvenes que nosotros hoy en día tenemos. Ni siquiera, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, estudié el WIX 3, pero hoy en día el WIX 3 no lo podría administrar, ¿sí? Porque ya no es válido. Hoy está el WIX 5. Entonces, ¿por qué no lo podría tomar? Porque en realidad, primero hay un efecto Flynn, que quiere decir que la inteligencia, ¿sí? La capacidad intelectual, la cognición va cambiando año tras año en los jóvenes, en los niños, esto está estudiado, y también porque va ayornándose las preguntas, ¿sí? Se van ayornando las preguntas en base a la actualidad. Hoy se usa el celular o se usan otras palabras. Entonces, esto es importante también nosotros poder actualizarnos, ¿sí? Bien, ahora, esto que estoy hablando es sumamente lo más, como la ciencia más dura, ¿sí? Como el dato cuantitativo, el dato estadístico. Pero en realidad nosotros, como profesionales, sabemos y tenemos muy en claro que no nos podemos quedar solamente con los datos cuantitativos, con los datos objetivos, ¿sí? Porque si no, digo, técnicas en sí, alguien lee manual y lo puede administrar cualquier persona, ¿sí? Que más o menos siga, igual tiene su rigurosidad, pero en líneas generales tiene como distintas pautas que lo pueden ir administrando. Lo rico de la evaluación y lo que hace la diferencia es que justamente nosotros lo que vamos a buscar, ¿sí? Siempre en una evaluación neurocognitiva es patrones de respuestas y perfiles de aprendizaje, ¿sí? Que van más allá de los datos estadísticos. Y en este caso, yo, por ejemplo, puedo tener dos niños de la misma edad, que van a la misma escuela, que están incluso, son compañeros de colegio. A los dos les da, por ejemplo, una evaluación, determinado puntaje, iguales, pero la forma en que uno accede a ese conocimiento en comparación con el otro es distinta, ¿sí? Puede ser que uno de los niños quizás tenga mayor dificultad en su velocidad de procesamiento, en cómo procesa la información, o mayores dificultades, es como más lento, digamos, en ir respondiendo, ¿sí? Entonces llega como esa puntuación, y puede ser que el otro niño quizás tenga una cuestión más conductual, más desafiante, entonces en realidad no responde porque está aburrido o porque no quiere, o porque quizás los primeros ítems, al ser más fáciles, no le generan como una demanda cognitiva, un desafío, entonces no lo quiere hacer, pero a medida que avanza, eso le genera como otro interés. Entonces, podemos tener dos niños iguales, ¿sí? Con la misma edad, los mismos puntajes, pero el perfil, el patrón o la forma de respuesta de acceder al conocimiento no es la misma, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar cada vez que evaluamos la observación clínica. ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Tiembla? ¿No tiembla? ¿Necesita mover sus manos? ¿Mueve sus pies? ¿En el medio de la evaluación se para porque tiene que ir a buscar algo? ¿Lo distrae el ruido de afuera? A veces puede pasar que algunos pacientes tienen que cantar, entonces mientras resuelve cantan, tienen que hacer algún sonido con su boca. Todas esas cuestiones, la estadística no nos lo da, ¿sí? Lo da la observación clínica, la observación de nosotros cuando va a ese aprendizaje. Lo mismo que tenemos que prestar atención. Esos movimientos, esa fatiga, es cuando yo le doy algo de matemática, cuando le estoy dando algo de lengua, cuando tiene que, es una actividad, por ejemplo, atencional, ¿sí? Eso también, todos esos detalles aportan a lo que es el diagnóstico, ¿sí? Después, como final, ¿sí? Bien. Esto también es importante, ¿sí? Que las dificultades en sí de aprendizaje no se diagnostican por, bueno, solamente tomo una serie de baterías, le da todo lo atencional descendido, entonces digo que tiene un déficit de atención. Porque quizás solamente fue en el consultorio que veo eso, pero el colegio me reporta que esto no es así, que el chico se porta bien y que en realidad no sucede nada o no hay indicios de algo atencional. Puede ser que vaya al club y tampoco tenga indicios y a la familia tampoco lo reporte.
¿sí? Entonces, en líneas generales, nosotros siempre vamos a buscar la mirada ecológica, es esta situación del niño en contexto. Ese niño es un niño en el colegio, en nuestro consultorio, con la familia, ¿sí? En un club, en un cumpleaños, en un viaje. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo impacta, ¿sí? En su día a día estas cuestiones cognitivas, ¿sí? Además, digo, de lo comportamental que siempre puede estar como comórbido, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? En general, de última pongan en el chat si vamos bien. O cualquier cosa, Juan, me vas diciendo. Bien, avanzamos. Entonces, ¿por qué es importante, ¿sí? Pensar entonces todo esto? De nuevo, y lo repito, ¿sí? Como para que quede. Nos va a permitir, de alguna manera, pensar y diseñar los objetivos de tratamiento, ¿sí? Nos va a permitir ver las progresiones y evaluar. Si nosotros vemos que nos dio descendidos y vemos que es un niño que necesita todo el tiempo moverse, que cada vez que tiene que resolver algo tiene que temblar las manos o no paran de hablar, por ejemplo, hay niños que mientras estás evaluando te quieren contar cosas, entonces no paran de hablar, no paran de hablar, no paran de hablar y nunca finalizan lo que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, quizás ese insumo quizás tenga que ayudarlos a mejorar, por ejemplo, la velocidad de procesamiento y terminar la resolución de una actividad, ¿sí? Entonces, le voy a dar estrategias específicas para mejorar eso que implica un desafío en su aprendizaje, ¿sí? Bien, pasos importantes, ¿sí? Para tener presente. Entonces, dijimos, ¿por qué es una evaluación neurocognitiva? ¿Sí? Bueno, justamente porque hay cuestiones cerebrales implicadas. También es importante evaluar porque nos permite nosotros tener un bagaje de nuestro paciente y también poder ayudarlo, y no solamente desde lo cuantitativo poder evaluar, sino también todo lo que es cualitativo. Ahora, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tener presente, ¿sí? Para poder evaluar? Esto en general todo el mundo lo sabe, pero a veces no se llega mucho a la práctica, ¿sí? Y a veces porque estamos apresurados. Yo, por ejemplo, trabajo en el hospital, entonces a veces la demanda de pacientes es muy grande, el tiempo de atención que tenemos que tener es bastante acelerado y muchas veces tener como todos los pasos implicados, ¿sí? Resulta a veces complejo, pero no lo tenemos que perder de vista, ¿sí? Una de las cosas y uno de los pasos muy importantes es el motivo de consulta. Generalmente son los padres los que consultan y muchas veces por signos escolares, ¿sí? La mayoría de las veces nos llegan por cuestiones de no terminan las tareas, no puedo sentarme a hacer los deberes con él, cada vez que tiene que estudiar es una tortura, le faltan técnicas de estudio o a veces llega octubre, se llevan todas las materias, sobre todo cuando son adolescentes, y hay un pedido desesperado de la familia porque la realidad está a punto de repetir de año, ¿sí? Entonces, generalmente los motivos de consultas pueden variar de esta forma. Y es importante poder escucharlos porque también nos va a permitir saber derivar en caso de que sea necesario, ¿sí? Si es para nosotros o no es para nosotros. Y acá es muy importante porque cada uno se va a especializar en un área determinada, ¿sí? Si yo detecto en el motivo de consulta que tiene que ver algo con el lenguaje, ¿sí? Específicamente, quizás lo que tenga que empezar a hacer es derivarlo a una fonoaudióloga, porque en mi caso puedo entender sobre el lenguaje, pero no soy fonoaudióloga, ¿sí? O si es algo de conducta y es algo del comportamiento, tengo que saber derivar a alguien que se especialice en regulación emocional, que se especializa en teoría de la mente, en empatía, en un montón de cuestiones del neurodesarrollo, porque la realidad es que no voy a ser la persona indicada, ¿sí? Y esto lo digo porque muchas veces, hace poco una mamá me llamó, era una mamá conocida, y lo que me preguntó fue si yo conocía a una psicomotricista. La verdad que me llamó la atención, le digo, bueno, a ver, no conozco una psicomotricista, conozco terapistas ocupacionales, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué vos estás pidiendo una psicomotricista? Entonces ella lo que me dice es, no, bueno, porque en realidad tiene como, su niño de 3 años tenía berrinches muy grandes, tiraba todo, le rompió el televisor, no paraba de llorar, le pegaba a su hermano, eran mellizos.
Entonces, en realidad ahí lo que me di cuenta es que en realidad no pasaba por una cuestión de una psicomotricista, sino lo que necesitaba era más una evaluación de conducta, básicamente del neurodesarrollo, y después ver si a partir de esa evaluación se desprendía algo más sensorial o no en base a la evaluación que se hacía. Entonces, en general, el motivo de consulta es muy importante por ese motivo, para que nosotros podamos orientar y escuchar a los padres, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros llegamos y decimos, bien, perfecto, es un motivo de consulta para psicopedagogía, ¿sí? Para nosotros en el aprendizaje, es válido, digo, para cualquier especialidad, fonoaudiología, terapia ocupacional, cualquier especialidad, lo que hacemos es recabar los antecedentes, ¿sí? Hacer una anamnesis exhaustiva, poder recolectar datos significativos de su embarazo, el parto, antecedentes de alguna enfermedad, ¿sí? Familiar, la escolarización, si tuvo cambios de colegio, si son adolescentes, qué dicen los docentes sobre ese alumno, si es un motivo o una preocupación solamente de los padres o hay otros ámbitos que también están preocupados, ¿sí? Cómo son sus vínculos sociales, su etapa de desarrollo. Básicamente nos va a dar un bagaje importante, ¿sí? Hay veces que nos llegan pacientes con exámenes complementarios, eh, no tanto, a veces, quizás en los hospitales un poco más, en la clínica a veces con algún trastorno de aprendizaje particular sí, pero también están buenos, si es que nos llegan, conocerlos, saber, obviamente no somos neurólogos, pero sí conocer sobre esto. A veces hay, sobre todo lo que más se ve son los electroencefalogramas, que en realidad los electroencefalogramas generalmente se piden si hay alguna sospecha de epilepsia, ¿sí? Porque nos permite como evaluar si hay alguna descarga eléctrica que esté, por ejemplo, deficiente o que no esté siendo correcta, entonces nos permite quizás tener un panorama si hay alguna sospecha, ¿sí? Eh, Otra cosa muy importante, evaluar la visión y la audición, porque quizás parece muy insignificante, pero a veces podemos decir, bueno, no responde al nombre, no hace esto, no hace lo otro, y en realidad el niño es hipoacúsico y nadie nunca se dio cuenta, porque nunca le hicieron un estudio. O en realidad no estaba viendo, no era correcta su visión, entonces estaba copiando, se sentaba último en el aula, no sé, en el fondo, y en el pizarrón no llegaba a ver, entonces cada vez que tenía que escribir, tardaba muchísimo tiempo y todo al revés, y decimos, bueno, no sé, tiene dislexia, y en realidad necesitaba anteojos o una operación, por ejemplo, de la visión, ¿sí? La resonancia magnética es menos común porque es cara, en líneas generales. También se usa, ¿sí? Como digo, esto también, ¿por qué es importante? Porque a ver, también nos puede pasar que un niño haya tenido un golpe en la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, una caída fuerte. Digo, pueden pasar mil cosas que está bueno saberlo y es interesante para nosotros como profesionales poder estar al tanto, ¿sí? De esto. La resonancia magnética ha sido muy interesante, como por ejemplo, sobre todo la investigación, quizás no tanto para diagnosticar, ¿sí? Algún trastorno de aprendizaje, pero sí, por ejemplo, fue una de las que ha permitido saber que, por ejemplo, la dislexia, hay como determinadas lesiones, porque sabemos que la dislexia es un trastorno neurobiológico, ¿sí? Entonces, ahí como está afectado parte del lóbulo temporal y frontal, y bueno, se pudo ver a partir de esto, ¿sí? Y bueno, y llegamos a la selección de pruebas, una vez que hicimos como este recorrido de la anamnesis, de recolectar toda esta información, y lo que tenemos que hacer es tratar de ver qué test son los más apropiados, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto que mencionamos antes. Lo que sí tenemos que tener un abordaje flexible. Muchas veces me ha pasado de que a veces uno, porque aprendió a tomar esa prueba y porque se siente más seguro de esa prueba, tiende a tomar siempre esas pruebas, ¿no? Como que es como, bueno, tengo esta batería, y porque además también son caras, entonces a veces uno tiene como, bueno, ya un stock y son esas, pero a veces hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las más ideales y no casarnos con una batería específica? ¿Sí? Algunas son ABC, que las tenemos que tener siempre, pero hay otras que uno puede ir variando según lo que vayamos observando. Una recomendación que yo
puedo y a veces no puedo, pero bueno, sobre todo cuando uno recién empieza, quizás después uno puede ir como teniendo una observación clínica más fina, pero en general siempre es favorable ir puntuando, ¿sí? No dejar pasar, o sea, no administrar todo y después puntuar, sino tratar de ir puntuando sesión por sesión, porque lo que nos va a permitir es ver y decir, bueno, va por acá o va por acá, ¿sí? Hace poco me pasó de una madre que ella me empieza a plantear como todo su motivo de consulta y mientras ella me relataba, yo un poco me estaba sesgando y decía, bueno, quizás va por un déficit de atención porque me estaba contando características y cuando empiezo a indagar un poco más, me doy cuenta que en realidad iba más por una dislexia y no por un déficit de atención. La atención era una consecuencia de, ¿sí? En realidad, lo que le estaba pasando a esa niña era que no quería copiar, no quería hacer las tareas, tardaba mucho tiempo, entonces cada vez que tenía que hacer algo sobre lectoescritura era una gran frustración. Entonces, claro, actuaba y su atención se dispersaba, no terminaba las cosas. Entonces, ¿qué pasaba si yo solamente le tomaba cosas atencionales porque yo creía que era algo atencional? ¿Sí? Entonces, esto hay que ser flexible y sobre todo porque tampoco podemos administrar 200 pruebas, primero por el tiempo y segundo para el dinero de los padres, por el estrés y la fatiga que le podemos generar a un niño. ¿Sí? Bien. La administración en general de em, las pruebas en general siempre, si nosotros vamos a hacer una evaluación neurocognitiva, como yo anteriormente les nombré que hablábamos de lo estadístico, y que sean, digamos, que tengan un componente estadístico, requieren que sean rigurosas en el momento de administrar, ¿sí? Que tengamos mucho cuidado, porque lo que estamos haciendo es evaluando un proceso de aprendizaje de un niño o de un joven, y estamos diciendo que está respondiendo ante algo de esa manera, ¿sí? Entonces, requiere que nosotros estudiemos esas pruebas, que podamos saber cuáles son las consignas específicas, saber puntuarlas, que el material sea el adecuado. En general, digo, si un material tiene que ser a color y tiene que ser legible, tratemos de no imprimirlo en blanco y negro, porque eso puede generar una interferencia, ¿sí? A mí me pasó en un lugar que trabajaba antes, que en un momento mandé a imprimir el test de 2, ¿sí? De atención, y salió todo como borroso, ¿sí? Y mal la fotocopia, y yo no le podía administrar eso. ¿Por qué? Porque en realidad estoy interfiriendo, es un test de atención. Entonces quizás le daba mal porque tenía cuestiones de atencionales, pero si yo no le estoy dando el material adecuado, estoy invalidando, ¿sí? Un dato, estoy invalidando algo, estoy interfiriendo en ese proceso de aprendizaje. Lo mismo, por ejemplo, si vamos a administrar pruebas de memoria en distintas etapas, por ejemplo, inmediato, diferido, tratar de que en los intervalos de las administraciones no tomar pruebas similares porque puedo interferir, ¿sí? En sí, cada vez que administramos la prueba, ser rigurosos con esto, pensar la batería, pensar cómo vamos a seguir y tratar de administrarlo lo mejor posible, porque después si no invalidamos, ¿sí? Los datos que nos pueden llegar a dar. Bien, y llegamos como al momento de la interpretación. Una vez que seleccionamos las pruebas, las administramos, lo administramos bien, nos aseguramos de seguir todo el orden. Los datos pueden ser agrupados en áreas diferentes, ¿sí? Por un lado vamos a tener como los datos objetivos, estadísticos, de lo que nos va a dar, que lo correlacionamos con la edad, con la escolaridad. Y por otro lado vamos a tener todos los informes escolares, médicos, ¿sí? De otras especialidades que van a complementar. Y todos los datos de ese perfil, de ese patrón de aprendizaje que yo hoy les contaba, ¿sí? Con todo eso, lo que vamos a hacer es tratar de dar una conclusión y una síntesis. Y algo importante, tener en cuenta nuestra propia formación, ¿sí? Nosotros no podemos ver algo que no conocemos y tampoco podemos diagnosticar algo que no conocemos, ¿sí? Y si no es de nuestra área, lo que tenemos que hacer ahí es, por ejemplo, le dio todo lo cognitivo bien,
pero vemos que hay cuestiones más conductuales o fonodiológicas o de terapia ocupacional, ¿sí? Que quizás otras especialidades lo pueden llegar a abordar, ¿sí? Y para eso, el diagnóstico básicamente es una síntesis de todo eso, ¿sí? Que nosotros estuvimos viendo. Lo que vamos a hacer también en este diagnóstico, y acá hago como una salvedad, es que en ese diagnóstico lo ideal es que nosotros podamos darle sugerencias a la familia, poder orientar a esa familia, ¿sí? Y a ese niño. Y para eso tenemos que tener en cuenta el ambiente familiar, el ambiente escolar, la zona de residencia y el entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos dar un montón de sugerencias espectaculares y lo ideal, pero a veces lo ideal para algunas familias no existe, ¿sí? Porque quizás viven en una zona donde no hay profesionales, porque, por ejemplo, yo soy de un pueblo, soy del interior y no hay profesionales, ¿sí? de la salud mental, entonces me ha pasado de niños que necesitaban terapia ocupacional, que necesitaban psicopedagogía, que necesitaban fonoaudiología, y no había, ¿sí? No había. Cercano estaba a 100 kilómetros. Entonces, ver la forma para que ese niño no se quede sin estimulación cognitiva, porque lo ideal sería que tenga todo el tratamiento, pero la realidad es otra. Entonces, buscamos alternativas. Bueno, quizás no hay una terapia ocupacional, pero necesita estimulación necesaria. Bueno, tratamos de, no sé, un profe de educación física, por ejemplo, es accesible y le podemos dar sugerencias, o si una docente de educación especial. Digo, tratar de ver estas sugerencias, porque a veces hay familias que no tienen los recursos económicos para poder abarcar un tratamiento después de una evaluación neurocognitiva que nosotros sugerimos, por ejemplo, un tratamiento. Entonces, el diagnóstico es importante, ¿sí? Y siempre, pero siempre, tratar de dar un informe escrito. Me he encontrado con profesionales que no le quieren dar un informe escrito a la familia y eso es un derecho del niño, ¿sí? Y de la familia. Siempre tener un informe escrito de la evaluación. Y ser cuidadosos porque muchas veces no siempre logramos un diagnóstico presuntivo, ¿sí? A veces es tan complejo que podemos llegar como a pensar, pero no podemos decir trastorno, no sé, es compatible con un trastorno de, no sé, aprendizaje no verbal, o es compatible con dislexia, ¿sí? O déficit de atención. A veces no lo encontramos, pero sí podemos armar un perfil, ¿sí? Porque a veces es falta de estimulación. A veces no tiene ningún tipo de trastorno, sino que no fue estimulado, no aprendió o no tuvo una escolaridad adecuada, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a poder ver nosotros con la evaluación. Yo lo que le quería mostrar, en realidad, un poquito acá, otra cosa que me pasó hace poco, y hago paréntesis antes de pasar a los gráficos, quien lee el informe, ¿sí? Tiene que comprender qué evaluamos y cómo ese paciente está aprendiendo hoy, ¿sí? Hace poco leí un informe que me llegó al colegio donde trabajo, donde había toda una descripción de los lóbulos del cerebro, ¿no? Como el occipital, el tálamo, el hipocampo, el lóbulo frontal y todas esas cuestiones. Y me pasó que cuando terminé, o sea, la teoría estaba perfecto, no estaba mal y estaban bien las técnicas que había seleccionado, eso estaba perfecto. Pero cuando yo terminé de leer ese informe, me pasó que dije, ¿y dónde está mi alumno? O sea, ¿cómo está aprendiendo? Entonces, ¿cómo lo ayudo en el colegio? ¿Sí? Yo estoy como orientadora educacional, entonces era como, ¿y qué le digo al profe? ¿Qué adecuaciones metodológicas hago entonces? Porque era como tanta teoría, ¿sí? Que me perdí de vista cómo ese niño estaba aprendiendo, ¿sí? Entonces, que trate de ser como lo más legible posible. El informe pueden ser, estos son ejemplos que yo les traje, no me voy a detener en esto porque lo estadístico es un tema aparte, pero básicamente uno puede armar un gráfico, ¿sí? Donde tenés la puntuación escalar, la puntuación compuesta, el percentil siempre es 50, lo ideal, de 50 para abajo puede haber un desvío de 10, pero en general
Esto es sumamente bajo. Se puede hacer un gráfico, ¿sí? de esta manera, donde tenemos los desvíos, o esta, por ejemplo, también, donde lo rojo es la media y lo azul es lo que el paciente fue resolviendo. Otra cosa que he hecho, a veces no lo uso tanto porque se pierde un poco de vista las cosas más puntuales, pero acá, por ejemplo, saqué el puntaje Z de todas las evaluaciones, de todas las pruebas, ¿sí? Ahora se las menciono igual, y lo recolecté y lo sumé en, por ejemplo, memoria de aprendizaje, atención, y lo ejecutivo, las funciones ejecutivas y visoespacial, ¿sí? Y acá el puntaje Z, -1 y 1, tenemos ahí como un poco la media, y después ya de -1,5 ya se considera como un déficit, ¿sí? Que es como lo que está más, entonces no se ve bien igual el gráfico, pero era como para mostrar que están todas las pruebas, pero comprimidas en el puntaje Z, ¿sí? ¿Qué pruebas podemos tomar? Bueno, no me voy a detener en cada una, simplemente a modo de ejemplo, todas las que podemos considerar. Niños, edad preescolar, WIPSI 4, los subtest de la NEPSI 2, baterías del equipo SHELS, el CAR, conciencia fonológica, habilidades matemáticas, pruebas pedagógicas, la escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler, si tenemos un niño que no tiene lenguaje, por ejemplo, en edades de 6 a 16 años o más, según hay escalas que son hasta los 90 años. Tenemos el WIC 5, también la NEPSI, LASI es un cuestionario de técnicas de estudio, el LEO, PROLEX-CR, Procálculo, ENI, ENFEN, Torre Hanoi, BMI, bueno, el auditivo verbal de Rey o la figura compleja de Rey, D2, CPT, Tremaking, y los test leer para comprender, ¿sí? Muy general, obviamente que son técnicas que podemos utilizar. Y obviamente que si ustedes quieren seguir indagando y si quieren seguir estudiando y si quieren seguir profundizando, para mí son como 3 libros del ABC. Este igual, el de Melina Bella salió hace poco, está vendiendo, creo que ahora se agotó, pero generalmente son libros para empezar y para hacer una base y para que ustedes puedan seguir profundizando en caso que requieran o quieran, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí. Espero que no haya sido mucho y que no haya hablado muy rápido. Igual dejo algún momentito por si quieren dialogar. ¿Te parece, Juan? Sí, cómo no. Haremos el espacio. Si hay dudas, preguntas, un comentario que quieran hacer. ¿O se entendió todo? O los cansé, los agoté de tanta Todo muy charla. claro, Jessy. Bien, bueno, perfecto. Perfecto, entendible. Era mucha información y traté como de comprimirlo todo en una hora, pero bueno, en el caso de que la bibliografía de esos libros son muy interesantes por si ustedes quieren seguir conociendo, el de Nora y el del equipo, bueno, los tres. Pero bueno, Sí, bien. muy claro y muy interesante para seguir profundizando los conocimientos. Bien, Así que bueno. Jessy, esperamos si alguien más quiere hacer alguna duda o pregunta, está el espacio habilitado, se pueden desmutear o escriben por el chat. Antes que nada, Jessy, gracias por el tiempo, por la claridad, por cómo explicaste cada uno de estos conceptos. La verdad que es súper fundamental para la práctica clínica, para todos aquellos que nos dedicamos a trabajar con niños y adolescentes. Acá están preguntando sobre la página. Sí, iba a tomarme unos segundos para comentar eso. Bien, la charla va a estar disponible en la página de TCM, no en estos días, sino más adelante, porque se tiene que editar, subir y demás, pero la van a encontrar en la página. Seguramente en las redes sociales vamos a estar avisando que la charla ya está disponible, así que ahí lo van a poder ver y entran a nuestra página, ahí va a estar, la van a poder encontrar. Probablemente esté o en la página web o en la plataforma que tenemos de docencia de TCM. Eso se los decimos más adelante. También tenemos sus mails acá recopilados, así que seguramente les avisemos por ahí. Para Sí, quienes sí. están, sí, Ah, sí, no, yo quería decir que si querían, en algún momento queda dudas, porque bueno, en una hora no se puede abarcar todo en profundidad, pero si quedan dudas o quieren consultar después, digo, tienen los mails de TCM también para dejar sus dudas o inquietudes, digo, después, ¿no? exacto. Y te iba justamente a decir eso, Jessy, si alguien te quiere consultar, hacer una pregunta, algo que le quedó pendiente, ¿dónde te pueden encontrar?
por dónde te Ahí pueden les paso escribir. el mail y me Excelente. pueden escribir. Bien. Y por último, mientras Jessy va pasando el mail, les queríamos anunciar dos cuestiones. La primera, semana que viene tenemos otra charla, ¿sí? Abierta al público general, también a profesionales de la salud mental, a cargo de, la tenemos acá presente, la licenciada Verónica Minio, de cuándo hacer una consulta al espacio de psicopedagogía. Vamos a estar subiendo en las redes el flyer y el link para que se puedan inscribir. Y para todos aquellos que se quieran seguir formando en estos temas, les queremos contar que en unas semanas se está abriendo el posgrado, ¿sí? De clínica psicopedagógica en la Universidad de Flores, a cargo de Nicolás Genice, uno de los coordinadores de nuestro equipo. Así que todos aquellos que también estén interesados pueden consultar, pueden escribirnos a nuestro mail o a cualquiera de las redes sociales para obtener más información. Así que bueno, Jessy, ¿algo más? ¿Algo que nos estemos olvidando? No, gracias. Y bueno, cualquier cosa, les pasé mi mail y me pueden escribir. Muy bien. Muchas gracias a vos y a todos los que se sumaron. Que tengan buenas noches. Bárbaro.